un placer saludarles nuevamente y esta semana vamos a continuar con el estudio del cálculo de áreas por los métodos de aproximación, sumatoria de Riemann y la integral definida. A veces, muchas aplicaciones de la ingeniería nos piden que calculemos el área, pero al intentar resolver problemas de área, nosotros normalmente lo relacionamos con áreas que ya conocemos, tal como ustedes lo han estudiado en las clases de geometría, donde ustedes calculan las áreas y ya están las fórmulas. Por ejemplo, conocemos el área de un triángulo, que es un medio de la base por la altura. También conocemos el área de un cuadrado y así sucesivamente. Pero no siempre sucedió así. De hecho, para poder definir todas estas áreas, como por ejemplo el área de un círculo, para poder saber que el área era igual a pi por r cuadrado, primero tuvieron que existir antecedentes o procedimientos que ayudaran a comprobar que esa era la fórmula. De hecho, antes los griegos, que fueron los que empezaron estudiando este tema, no tenían una idea exacta de cuál era el área para una figura curva, por ejemplo, el área de un círculo. De ahí que ellos utilizaron un método conocido como el método del agotamiento. Ellos, por ejemplo, si necesitaban determinar el área de un círculo, comenzaban, por ejemplo, haciéndolo por una aproximación de un triángulo. Entonces decían, el área del círculo debería de ser mayor al área de este triángulo que está eh, inscrito adentro del círculo. Igual, entre más lo podíamos aproximar, más lo podíamos triangulizar o ponerle más lados a esta figura geométrica, por ejemplo, la de un cuadrado, ellos podían decir que el área de un círculo era, era menor que, o era mayor que, por ejemplo, este cuadrado, pero no tan pequeña o no tan lejana como la de este triángulo. Y entre más lados le ponían a su figura geométrica, más se podían aproximar al área del círculo. Por ejemplo, podrían utilizar un polígono de 6 lados como este, y si no tenían, por ejemplo, el área de este polígono, pero lo podían encontrar triangulizando el área de este polígono. Por ejemplo, lo podían dividir en varios triángulos, más o menos así. Podían calcular la sumatoria de los 6 triángulos y dar un aproximado del área del círculo. Y así sucesivamente. Y entre más lados tenía la figura, más nos podíamos aproximar al área del círculo. Y esto debido, como repetimos, a que era difícil que encontraran el área en una sección que fuera curva. Entonces tomaban como referencia figuras que ya se conocían las áreas y las iban aproximando hasta que ellos, por este método, por eso se llama agotamiento, porque ellos iban aproximando, y entre más lados tenían, más cálculos tenían que hacer de triángulos adentro. Hasta que llegaron pues a la conclusión que el área de un círculo era igual a por r cuadrado, que es lo que nosotros conocemos ahora. Más adelante, con los avances del cálculo, pues llegaron los métodos que vamos a ver a continuación y que nos sirven para poder encontrar el área de una manera más exacta y no por el método de aproximación como lo hacían antiguamente. Por ejemplo, supongamos que deseamos calcular el área bajo una curva dada por una función y igual a f de x. ¿Cómo, cómo lo podemos calcular? Bueno, primero dividimos en n partes iguales la longitud que abarca desde el punto de inicio hasta el punto final del área que queremos encontrar, que se encuentra atrapada bajo la curva. Eso lo dividimos en partes iguales y a ese intervalo se le conoce como delta x. Luego, vamos a decir que xy es mi extremo izquierdo o puede también ser mi extremo derecho. Y luego divido todos los subintervalos de ese mismo tamaño desde 0 hasta x. Y
En este caso únicamente voy a tomar los valores positivos para f de x en el intervalo que abarca desde 0 hasta x, donde x va a ser el extremo derecho del valor donde yo quiero encontrar el área. Al final, pues como lo voy a dividir en varias secciones, el objetivo realmente es que yo vaya a dividir esto en secciones rectangulares, porque para mí es más fácil calcular áreas que ya están definidas. Por ejemplo, este rectángulo tiene de base delta x y tiene de altura la misma función f de x, ¿verdad? Porque aquí tengo aquí que el triángulo o el rectángulo, perdón, llega, la altura me la va a dar la misma función f de x. Entonces, por ejemplo, si hay que calcular el área de esta función, yo voy a dividir esto en varios subintervalos y voy a sumar todos esos rectángulos que lleguen hasta el punto donde yo estoy evaluando y voy a tener una aproximación del área que ando calculando. De manera tal que entre más pequeños o más rectángulos tenga, o sea que a medida que delta x se vaya aproximando a 0 y el número de n, o sea el número de rectángulos se aproxima a infinito, voy a tener el cálculo del área. Eso lo defino como un límite. Límite que abarca desde 1 hasta n de mi función que va a ser evaluada WI, que va a ser la altura por delta de x, y la suma de todas esas regiones está dada por, me va a dar como resultado el área. De manera que si hacemos que la norma de la aproximación delta se aproxime a 0, o sea, entre más pequeños sean los intervalos, la suma se va a aproximar a un valor L que corresponde a la suma algebraica de las sumas comprendidas entre la gráfica de la función y igual a f de x y el eje x desde el punto A que estoy evaluando hasta mi punto B. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que necesito encontrar el área bajo la curva de mi función y igual a x cuadrado. Mi intervalo va a estar dado que está desde A hasta B. Mi intervalo AB viene siendo desde 0 hasta 4, que es lo que me piden que encuentre. Esta área encerrada bajo estos puntos. Ahora bien, ¿cómo la voy a resolver? Si aplico el método, el primer método, lo primero que voy a hacer es, por el método de aproximación, voy a dividir esto en cierto número de intervalos. Supongamos que dice el primer paso es dividirlo en valores de delta x que deben de ser iguales. Voy a tomar como delta x 1. Entonces, voy a tomar que aquí hay 1, 2, 3. Voy a formar aquí mis rectángulos. Aquí ya tengo el primer rectángulo llegaría aquí. Se toco la función y luego de aquí voy a tirar mi rectángulo. Aquí va un rectángulo. Aquí llegaría el otro. Aquí va el otro. Y aquí va este. De manera que tengo 4 rectángulos. Toco el punto, llego del 1 hasta mi función y tiro un rectángulo. Del 2 toco la función y formo un rectángulo. El 3 toco mi función y tiro un rectángulo. Lo mismo el 4, toco mi función y tiro un rectángulo. Si yo sumo todas las áreas de los 4 rectángulos que están aquí, voy a tener un aproximado de a cuánto equivale esta función que está atrapada. Sin embargo, como pueden ver,
las áreas van a ser mayores porque los rectángulos sobrepasan las áreas que estoy calculando, pero es una aproximación. Entonces, el área va a ser igual a la sumatoria de todos los rectángulos. Entonces, el primer rectángulo, mi área 1, como es un rectángulo, yo sé que el área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Quién es la base de mi primer rectángulo? Todos los rectángulos tienen la misma base y tienen 1. Por la altura. ¿Quién es la altura? Mi rectángulo llega a este punto. ¿Qué tan alto es de aquí hasta acá? Pues me lo da la misma función. 1, aquí vale 1. Cuando x vale 1, y vale 1. Por tanto, la altura es 1. Más, ahora voy por mi segundo rectángulo. La base es la misma. Y la altura está determinada por el valor de x en la función para y. 2 al cuadrado quiere decir que mide 4 y aquí lo podemos ver. La altura es 4. Más 1 por, para el segundo rectángulo 3 da 9 y lo podemos ver sustituyendo el valor. 3 al cuadrado es 9. Más 1 por la segunda altura que es 4 al cuadrado mide 16. Por tanto, la altura, el área va a estar dado por 1 más 4 más 9 más 16. Entonces, con una aproximación yo puedo decir que el área es igual a 30. Pero vuelvo y repito, los rectángulos son mayores. Entonces voy a decir que el área es menor que 30. En otras palabras, lo único que tengo claro hasta este momento es que el área es menor que 30 unidades cuadradas. No sé más porque no hay suficiente información. Entonces, lo que voy a establecer va a ser un rango de valores para decir con una aproximación más exacta entre qué valores oscila mi función, el área de mi función. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, pero en este caso voy a hacerlo con valores a la izquierda, de manera que aquí, por ejemplo, en vez de tocar 1, siempre voy a tomar intervalos de 1, de delta, pero mi rectángulo voy a tocar hasta aquí y aquí voy a tener mi primer rectángulo. O sea, con los valores de la izquierda. Toco acá, subo y luego me tiro para acá. Luego llego con 2. Luego toco 2, me vengo para acá. Luego con 3 subo, toco 3 y me vengo hacia acá. Ya en 4 ya no puedo seguir porque no tengo aquí. Entonces, ahora voy a tener 3 rectángulos. Estos que tengo aquí. Pero a diferencia del otro cálculo anterior que hice, estos valores, esta área es más grande que estos rectángulos. Pero me va a servir para tener una idea de entre qué intervalo se mueve el área. Entonces ahora voy a calcular el área de estos 3 rectángulos, perdón. Entonces el primero siempre tienen, los 3 tienen lo mismo, base 1. Pero la altura, en este caso, para 1 al cuadrado es igual a 1. Este mide 1. Más la segunda es 1. La altura de este está dado por 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y el segundo rectángulo tiene la misma base, 1, y su altura es igual a 9. Por tanto, el área va a ser igual a 1 más 4 más 9. El área va a ser igual a 14. 14 unidades cuadradas. Si nos recordamos anteriormente, entonces teníamos que el área anterior nos daba que debía de ser menor que 30. Pero también vamos a decir que va a ser mayor que 14, porque lo podemos observar que aquí queda más espacio, este espacio que tengo aquí en blanco. Entonces, puedo decir que mi área se aproxima a un valor que oscila entre 14 y 30.
vamos a ver con los siguientes métodos que vamos a estar estudiando que vamos a tener valores más exactos y nos va a quedar entre estos valores. Ahora, si nosotros en vez de dividirlo en, en intervalos delta x igual a 1, lo dividimos en intervalos delta de x igual a, por ejemplo, 0.5 o 0.25, tendríamos un valor más exacto incluso que este valor que estamos haciendo. Sin embargo, como es un método de aproximación o como lo llamaban anteriormente de agotamiento, entre más pequeños sean los intervalos de los rectángulos, más trabajo o más área voy a tener que hacer para poder tener un valor más exacto. Por eso es que decía que el área va a ser el límite cuando n se aproxima a infinito. En resumen, podemos deducir a partir de la idea anterior que el ancho de cada intervalo va a estar dado por valores entre A y B, donde el ancho delta X va a ser igual a B menos A dividido entre el valor de n rectángulos que tengamos que darle. Es decir, delta X va a ser igual a B menos A entre n intervalos, donde también lo podemos representar como el intervalo xy igual a 1, xy. Estas franjas van a quedar divididas en diferentes subintervalos, es decir, el primer intervalo va de A a B y los segundos intervalos o los n subintervalos van a estar dados de x sub 0 a x sub 1, luego de x sub 1 a x sub 2 y así sucesivamente. Y al final, pues x1 va a ser igual a más delta x, x2 va a ser igual a más 2 veces delta x, y x3 va a ser igual a más 3 veces delta x, y así sucesivamente. Las sumas van a mejorar a medida que n se vaya aproximando a infinito. Por tanto, podemos definir el área como una sumatoria de R, la sumatoria de Rn, o sea, del número de rectángulos n, dirigido de la función f del intervalo desde A hasta B. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando tengamos cualquier problema donde tengamos que calcular el área definida bajo la curva. Luego lo que vamos a proceder a hacer es dividirla en n subintervalos de acuerdo al número de intervalos que nos estén pidiendo y procedemos a hacer el cálculo. Ahora, esto si fuera el medida de aproximamiento, solo contamos los números de rectángulos que tenemos contenidos dentro de la función. Sin embargo, por el método de la sumatoria de Riemann, que es el que hemos estado viendo acá anteriormente, existen ya fórmulas que están dadas que nos pueden ayudar a poder simplificar este procedimiento y ser más exacto. Habíamos dicho que el área es igual al límite a medida que n tiende a infinito del número de rectángulos Rn y que va a estar dada por la sumatoria de todas esas áreas. Pues bien, el símbolo sigma, que es este que tenemos acá, representa una suma de n sumandos o incluso de infinito sumando. Y tenemos algunas propiedades que nos van a permitir, como les habíamos dicho, hacer el cálculo más sencillo. Estas son algunas de las propiedades de la suma de Riemann que necesito que ustedes anoten en sus cuadernos, que nos van a permitir hacer un cálculo más aproximado, más exacto de las áreas, ¿verdad? Siempre que evaluándolo por medio de una sumatoria. En este caso, pues tenemos las propiedades de la sumatoria. Luego tenemos que la sumatoria de un valor constante es igual a n por el valor constante, que podemos separar dos sumatorias y hacerlas individualmente, que si tenemos un valor constante multiplicado por una función a, podemos separar el valor constante y trabajar luego la función con la sumatoria. Y también tenemos el equivalente cuando tenemos un i. Este es para un i cuadrado. Aquí no aparece el 2, pero este es un i cuadrado. Este es cuando es i al cubo. Y este es cuando tenemos otros valores que ya lo vamos a estar aplicando para solucionar algunos ejemplos. Entonces vamos a hacer algunos cálculos con sumatoria de Riemann y que hicimos, por ejemplo, el primero con el método
del agotamiento, de aproximación, lo vamos a hacer con el sumatoria de Riemann para que miremos que es más exacto. Y posteriormente vamos a estar viendo el método del integral, que es un método más sencillo, igual de exactitud que tiene con la sumatoria de Riemann. Bien, aplicando la sumatoria de Riemann al ejemplo anterior, nosotros teníamos que queríamos determinar el área bajo la curva de y igual a x al cuadrado evaluado desde 0,4. Ese era mi intervalo que estaba evaluando. Entonces, de acuerdo con la sumatoria de Riemann, lo que vamos a hacer primero es plantear quién es mi delta x. Vimos que mi delta x está dado por b menos a dividido entre el número de intervalos. ¿Qué voy a hacer para mi división de acuerdo al método de aproximación? En este caso únicamente lo voy a dejar expresado. B es 4, A es 0 sobre n. Esto va a ser igual a 4n. Mi delta x va a ser igual a 4 entre n. Luego, de acuerdo a la sumatoria de Riemann, el área va a ser el límite a medida que n se va aproximando hacia el infinito de mi sumatoria de n igual a 1 de f de xy por delta x, donde, si se recuerdan, sabíamos que era la sumatoria de todos los rectángulos. Entonces, delta x viene siendo como mi base y f de xy es la altura que estaba dado de acuerdo a la función. La función me daba la altura. Entonces, para este problema, lo que vamos a hacer para solucionarlo por el método de Riemann es que voy a aplicar el límite cuando n tiende a más infinito y voy a reemplazar mi f de xy en mi función. Y acuérdense que estaba dada de acuerdo al valor delta x que estaba evaluando en ese momento. Entonces, delta x siempre lo voy a dejar expresado porque aquí no tengo un valor n, sino que únicamente lo dejo como una expresión. ¿Y quién es delta x? 4 sobre n. Entonces, ¿qué va a estar dado? Mi altura por y igual a x, y x es el delta, el 4 sobre n, pero mi función está elevado al cuadrado. Le vamos a poner una i porque va a ir variando de acuerdo al rectángulo que voy evaluando, y delta x que siempre va a ser el mismo para todos mis rectángulos. Entonces esa es la fórmula. Esta va a ser mi función donde x va a estar reemplazada por delta xy y delta x que va a ser el que ustedes van a colocar de acuerdo a los intervalos desde donde hasta donde se esté evaluando la función. Entonces, desarrollando esto, voy a tener límite cuando n tiende a más infinito, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la parte anterior, que si teníamos un valor constante, ese valor también lo podíamos sacar aquí específicamente en este caso. Voy a sacar este 4n a este otro lado y voy a evaluar únicamente este valor. 4 por 4 serían 16 y al cuadrado sobre n al cuadrado. Voy a sacar este 16 también y este n al cuadrado. El objetivo es que únicamente me queden mis i's para poder aplicar estas fórmulas que tenemos aquí. En este caso mi i cuadrado, que sería el que aplicaría yo. Límite cuando n tiende a más infinito. 16 por 4 serían 64 sobre n al cuadrado por n sería n al cubo. Y me quedaría i al cuadrado. Y en esta parte es de donde yo voy a aplicar mi fórmula. Que tengo en la parte de atrás. Entonces, reemplazando esta fórmula por esta fórmula que tengo aquí, voy a tener que límite
cuando n tiende a más infinito va a ser 64 sobre n al cubo. Y esto va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esto desarrollándolo me quedaría, vamos a poner el 64 sobre n al cubo, lo vamos a dejar, vamos a mover después. 64 sobre n al cubo. Desarrollando estas multiplicaciones me va a quedar todo esto como 2n al cubo más 3n al cuadrado más n. Incluso ustedes pueden reemplazar la fórmula que estaba aquí para i al cuadrado y dejar arriba este valor, porque esto es ya desarrollado. Entonces, todo esto sobre 6. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sacar ahora este 6 y voy a dejar solo las n y lo voy a sacar al otro lado del límite. Va a quedar 64 sextos, va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre, y lo que voy a hacer es que voy a meter este n al cubo aquí sobre n al cubo. Y vamos a resolver el límite cuando n tiende a infinito. Si se recuerdan de cálculo 1, los teoremas para límites cuando valen infinito se resuelven dividiendo todo entre la variable con mayor exponente, que en este caso es n al cubo. Sobre n al cubo sobre n al cubo. Entonces me quedaría 64 sextos límite cuando n tiende a más infinito, me va a ser 2 más 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado sobre 1. Y si recuerdan que todo lo que queda aquí está dividido entre infinito y cualquier valor dividido entre infinito es valor constante dividido entre infinito es 0. Por tanto, me va a quedar la respuesta 64 sextos por el límite de todo esto que es 2, lo que me daría como respuesta igual a 128 sextos, que ya simplificado esto es igual a 64 tercios unidades cuadradas, y esta es el área. Estos 64 tercios equivale a 21.33, y si se recuerdan en las aproximaciones dijimos que el límite se encontraba entre 30, creo que era 30 y 20, ¿no? Y aquí me está dando 21.33. Perdón, era 14, era el área, no habíamos encontrado que se encontraba de acuerdo al límite de aproximación entre 14 y 30. Y esto, que es el valor exacto, con la método de sumatoria de Riemann, me dice que es 21.33, lo que coincide con lo que habíamos hecho. Como les recalco, entre más pequeños sean los intervalos, más pequeño voy haciendo mis extremos o mis aproximaciones van siendo más exactas. Vamos a ver otro ejemplo. Y me pide que calcule por aproximación y por suma de Riemann el área bajo la curva de mi función f de x igual a x al cubo menos 6x, tomando como puntos extremos el 0 y el 3. Además, considerar el intervalo n igual a 6. Ya aquí, por cuestiones de tiempo, me he adelantado a hacer el gráfico. Existen dos formas de tirar mi gráfico. Puede ser que grafica con rectángulos hacia la izquierda, en este caso, cada uno de los puntos que voy a evaluar, a donde toco es la altura y me muevo luego hacia la izquierda.
Por ejemplo, acá 1 es uno de los puntos de evaluar, luego toco hasta la función y tiro a la izquierda. 1.5 es 1, toco hasta la función y tiro a la izquierda. Ya habíamos visto que delta x es igual a b menos a sobre n. En este caso sería 3 menos 0 sobre 6 rectángulos que me pedía. Esto equivale a 0.5, un medio, ¿no? Entonces, por eso es que estábamos hablando que estos eran los puntos de evaluación. Por tanto, mi x1 para mi función va a ser en 0. Mi x2 va a ser igual a, perdón, mi primer punto que está aquí, mi primera altura está en un medio. En mi segunda altura de mi segundo rectángulo, si se fijan, mi segundo, porque en 0 no tengo altura. En 1, en un medio tengo, en 1 también. Luego tengo en 1.5, en 2, 2.5 y el último rectángulo tiene de altura en 3, que es este que está aquí. Entonces voy a evaluar, también puedo hacer los otros rectángulos que sería tirando del punto, en vez de tirar con la derecha, sino que hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí toco y tiro, pero aquí no hay nada. Por ejemplo, aquí toco y tiro. Vamos a tirar otro color, por ejemplo, en azul. Entonces, en vez de moverme hacia la derecha, me muevo hacia la izquierda. Luego, llego aquí y en vez de moverme a la derecha, me muevo hacia la izquierda. Perdón, en vez de moverme hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha. Luego llego aquí, toco nuevamente, pero en vez de moverme aquí, me muevo para acá. Luego esta función, luego me muevo para acá. Luego llego aquí y en vez de moverme aquí para acá, toco algún punto de aquí y me muevo hacia acá. Entonces quedan valores diferentes y lo que vamos a hacer es que se va a correr. Entonces en vez de evaluar aquí, siempre evalúo en un medio, pero no evalúo en 3 porque la última función que llego es antes de 3. Siempre estos valores que son, en vez de moverme hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha. Lo que pasa es que ya el último valor no lo toco porque no me muevo hacia aquí, sino que me muevo de 2.5 para acá. Entonces, lo que cambia es que son más pequeños los rectángulos. Aquí va a ser un medio, este va a ser 1. O sea, tiene un rectángulo menos. 1.5, 2 y hasta 2.5. Repito porque cuando me muevo hacia la derecha, toco el extremo derecho del punto y tiro para acá. Mientras que con este, en vez de moverme, en vez de llegar y tocar con el punto derecho, toco con el punto izquierdo y me muevo hacia la derecha. Entonces ya aquí ya no hay más. Entonces siempre estos se recortan y llegan a un valor menos. Ahora voy a evaluar mi función para, el intervalo que tengo aquí, que es 0.5. Entonces mi función es f de x igual a x al cubo menos 6x. Entonces para cada uno de los rectángulos, mi área va a estar dada por la suma del rectángulo 1 más el rectángulo 2 más el rectángulo 3 más el rectángulo 4 más el rectángulo 5 más el rectángulo 6 para la primera parte. Y el área de un rectángulo es igual a la base, que va a ser igual a 0.5 por la altura. Entonces, para el rectángulo 1, la altura, voy a reemplazar 0.5 en esta función. Entonces sería 0.5 al cubo menos 6 por 0.5, eso me da igual a menos 2.875. Más base nuevamente por altura y evalúo ahora 1 al cubo menos 6 por 1 para determinar la altura y me va a dar menos 5. Más 0.5, evaluando con 1.5 me va a quedar menos 5.625. Luego más 0.5 por 1.5 que sería igual a 4, negativo 4. Con el siguiente me quedaría 0.625
Y por último, para 3, evaluando 3 al cubo menos 6 por 3, me va a quedar 9. En total, esta área me va a quedar igual a menos 3.9375. Ahora voy a evaluar la segunda área, que va a ser igual al rectángulo 1 más rectángulo 2 más rectángulo 3 más rectángulo 4 más rectángulo 5. Vamos a sacar factor común porque todas las bases son las mismas, 0.5, y ya tenía aquí evaluado para todos hasta el 6, solo sería quitarle 1, sería menos 2.875 menos 5 menos 5.625 menos 4 más 0.625. Esta área me va a dar igual a, vamos a evaluar, sería menos 2.875 menos 5 menos 5.625 más 0.625 por 0.5. El área me va a dar negativo 8.4375. Entonces, esto quiere decir que el área debe de ser mayor que negativo 8.4375, pero menor que negativo 3.935. Quiere decir que da negativo porque tiene más área en la parte negativa, en la parte inferior. Entonces, este es el rango en el que debe de aproximadamente quedar el área o es el área para esta función. Y ahora lo vamos a confirmar por la sumatoria de Riemann, que esto nos da un valor más exacto en vez de un valor aproximado como el que tenemos ahí. Entonces, quedamos con la sumatoria de Riemann, que límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de f de xy por delta x, donde ya sabemos que delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Esto va a ser igual a 3 sobre n. Eso lo vamos a reemplazar en mi función y entonces me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de mi función, que va a ser igual a 3 sobre ni por 3n. Y mi función ya sabíamos que era igual a x al cubo menos 6x. Por tanto, esto va a ser igual a 3n y al cubo menos 6 por 3n. Esta va a ser mi función. Entonces vamos a reemplazarlo. Vamos a tener límite cuando n tiende a más infinito de 3n, que vamos a poner afuera, sumatoria n igual a 1 para 3 sobre n y al cubo menos 6, 3 sobre n. Y bueno, porque aquí va x también. Entonces vamos a decir límite cuando n tiende a más infinito de 3 sobre n. 3 por 3 son 9 por 3, 27 y al cubo sobre n al cubo menos 6 por 3, 18 y sobre n. Entonces vamos a multiplicarlo por este 3 también para luego separarlos, porque ese 3n multiplica a ambas. Entonces la primera me quedaría 27 por 3 serían 81 y n al cubo por n sería por n a la 4 y al cubo menos 3 por 18 serían 54 sobre n al cuadrado
aquí me confundí, esto es n acá arriba. Y ahora reemplazo eso por las fórmulas que teníamos para sumatorias ya definidas. Me va a quedar 81 sobre n a la 4. Quedaría que todo esto es igual a n por n más 1 sobre 2 al cuadrado menos 54 sobre n cuadrado. Y ya habíamos dicho que, bueno, no habíamos puesto ningún ejemplo, pero es n sobre n más 1 sobre 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar estos valores constantes y vamos a meter estos valores aquí. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito. 2 por 2 son 4, entonces vamos a sacar este 81 cuartos. Voy a multiplicar este y me va a quedar n cuadrado más n dividido entre, como esta n está a la 4 y lo voy a meter en un cuadrado, esto equivale como un n cuadrado. 2 por 2 son 4. Y este vamos a decir 54 sobre 2 y sería n al cuadrado más n sobre n al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar el límite. Va a quedar aquí. Que va a ser 81 cuartos límite cuando n tiende a más infinito. Aplicamos el criterio de límites al infinito. Dividimos todo entre la variable con mayor exponente menos 54 medios. Sería el límite cuando n tiende a más infinito de n al cuadrado más n sobre n al cuadrado entre n al cuadrado sobre n al cuadrado. Me va a quedar 81 cuartos. Esto se hace, esto es 0, esto es 1, me va a quedar multiplicado por 1 menos 54 medios. Esto es igual a 1 también y esto es igual a 0, entonces me quedaría por 1. Esto va a ser igual a 81 cuartos menos 27, que es 54 medios. Entonces esto va a ser igual a negativo 6.75. Y es el aproximado en el que teníamos el área anterior, que teníamos que se encontraba entre valores de menos 3.75 y menos 8.4. Y podemos ver que el área se encontraba entre esos valores, que eran negativos 6.75 unidades cuadradas. O sea que estaba bien el cálculo anterior que habíamos hecho. Vamos a hacer otro ejemplo. Me pide que determine el área bajo la curva de la función f de x igual a 25 menos x cuadrado entre x igual a menos 1 y x igual a 5 con 6 rectángulos de aproximación. Para comenzar, vamos a graficar la función. Tenemos que la función y es igual a 25 menos x al cuadrado. Estamos hablando de una función en forma parabólica, cóncava hacia abajo, ¿verdad? Porque es negativo, el vértice se encuentra en 0, o sea que está aquí. Cuando x vale 0, y vale 25. Entonces, vamos a suponer que por aquí está el 25. Vamos a cambiarle este. Y cuando y vale 0, vamos a ver los interceptos en el eje x. Vamos a tener que x cuadrado es igual a 25, que x es igual a más o menos 5.
O sea que se encuentra aquí y aquí. Entonces vamos a graficar mi función. No me va a quedar tan exacta. Ponerle que por aquí está el 25. Para que me cuadre aquí un poquito. Y me piden que encuentre la curva que se encuentra entre x igual a menos 1 y x igual a 5, es decir, aquí donde llega esto en tercer. Entonces acá ya he dibujado el área sombreada. Luego me dice que son 6 rectángulos de aproximación y se encuentran entre b igual a 5 y a igual a 1. Entonces delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Esto va a ser igual a 5 menos 1 sobre n, que es 6. Esto va a ser igual a 6 sobre 6, que es igual a 1. Cada rectángulo tiene que valer 1. Entonces, vamos a comenzar desde menos 1 y vamos con el primer rectángulo, que sería desde menos 1, negativo 1, que llega aquí. Voy a hacerlo para acá. El segundo rectángulo. Por aquí. Luego marco el segundo rectángulo. Viene para aquí. Entonces acá tengo ya los 6 rectángulos y voy a hacer otro también, pero al revés, tirando los rectángulos hacia el otro lado. Por eso lo vamos a hacer después. Primero entonces hacemos el primer cálculo y vamos a borrar este para luego empezar a hacer los cálculos. La primera área va a ser la suma de los 6 rectángulos y vamos a tener que área va a ser igual a, como es igual a 25 menos x al cuadrado, la base es 1. La segunda área va a ser igual a 25 menos 1 al cuadrado. La segunda área va a ser, vamos a dejar ese 25 siempre el 1 como la base, luego vamos a sumar, como es la misma base, solo vamos a dar como factor común. La segunda va a ser 1 por 25 menos 0 al cuadrado, que es la segunda altura, más 25 menos 1 al cuadrado, más 25 menos 2 al cuadrado, más 25 menos 3 al cuadrado, más 25 y la última altura, si se fijan, está en 4. Hasta aquí llega la última altura, que sería 25 menos 4 al cuadrado. Esto me va a dar como resultado 119 unidades cuadradas. Ahora vamos a hacerlo por el otro lado. Entonces, si lo hago por el otro lado, vamos a poner otro color. Entonces, en vez de tirar hacia aquí, para acá, como es hacia la derecha, entonces empezaría con el 0.
no con el 1, pero entonces aquí me muevo hacia acá. Luego en 1 me muevo hacia aquí. En 2 sería hacia aquí. En 3 hacia aquí. En 4 hacia aquí. Y en 5 aquí. Entonces me quedan un área más pequeña porque los triángulos están aquí adentro, más pequeños. Aquí la diferencia es que empiezo en 0, no en menos 1. Entonces el área, lo que voy a hacer es que le voy a restar. En vez de ponerle 25 a esta parte que tenía aquí, voy a arrancar con 25 menos 0 al cuadrado más 25 menos 1 al cuadrado más 25 menos 2 al cuadrado más 25 menos 3 al cuadrado más 25 menos 4 al cuadrado. Y me va a dar como resultado que el área es igual a 108 unidades cuadradas. Por tanto, puedo decir que el área se encuentra entre 108 y 119. Este es aproximadamente el valor en la que se encuentra el área, pero eso lo vamos a confirmar mediante la sumatoria de Riemann. Voy a dejar algún espacio aquí. Entonces, escribimos límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n de mi función f de x y delta x, donde delta x va a ser igual a 5 menos 1 sobre n igual a 6 sobre n, que voy a reemplazar aquí. Límite cuando n tiende a más infinito, sumatoria igual a 1n, para mi función que va a ser igual entonces a 25 menos x al cuadrado, que va a ser 6ni, pero en este caso, como mi función no se encuentra en 0, sino que está desplazado menos 1, siempre que suceda eso, le vamos a restar el desplazamiento. Entonces le vamos a poner menos 1 al cuadrado. Siempre al delta x que tenemos acá. Si estuviera movido 2 del 0, le ponemos menos 2 y así sucesivamente. Luego delta x es igual a 6 sobre n. Luego vamos a resolver límite cuando n tiende a más infinito, sería igual a 25 menos, como este es un producto notable, sería el primero al cuadrado, sería 36 sobre n al cuadrado y al cuadrado menos 12 y sobre n más el último al cuadrado, que es 1. Todo esto multiplicado por 6 sobre n. Entonces me quedaría esto igual a límite cuando n tiende a más infinito. Simplificando, sería 25 menos 1 igual a 24 menos 36 y al cuadrado sobre n al cuadrado menos 12 y sobre n. Y este 6n lo vamos a poner aquí. Lo puedo sacar. Luego voy a simplificar todo esto, lo voy a separar en diferentes i y voy a decir límite cuando n tiende a más infinito, y sería 24 por 6 sería 144 sobre n, que sería la primera sumatoria, menos 6 por 36, que sería 216. Y esto me quedaría sobre n al cubo, porque n cuadrado por n sobre n al cubo, sumatoria de i al cuadrado, menos 6 por 12, que sería 72 n por n sobre n al cuadrado, sumatoria de i. Ahora voy a reemplazar estos valores con las fórmulas que teníamos para las sumatorias. Entonces sería 144 sobre n cuando solo era una sumatoria,
2n al cubo más 3n al cuadrado más n. Todo esto dividido entre 6 menos 72 sobre n cuadrado y nada más era igual a n cuadrado más n sobre n al cuadrado. Vamos a hacer un poco de espacio. Antes acá hay unas correcciones, no me había fijado aquí cuando multipliqué este. Vamos a ver. 36n al cuadrado, cuando lo desarrollé, me quedaba n, que desarrollado esto era igual a n al cuadrado. Este n cuadrado multiplicado por este es un n al cubo. Y aquí esto es igual a sobre 2. Haciendo estas correcciones, ahora vamos a sacar un espacio aquí para poder seguir trabajando. Entonces tenemos que el límite, aquí lo podemos cancelar. Me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 144 menos 216 sobre 6. Este n lo voy a poner aquí. Vimos que era un n al cubo. Entonces sería 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre n al cubo menos 72 medios sobre n cuadrado más n sobre n cuadrado. Aplicando el límite, todo esto lo divido entre la variable con mayor exponente, entonces me va a quedar 144 menos 216 sobre 6. Esto va a ser 1, 0, solo me va a quedar 2 por 1 son 2, más, perdón dicho, mejor dicho, 72, aquí era más 1, aquí era más, aquí era más 72 medios, que va a dar como resultado 144 menos 216 sobre 3 más 72 sobre 2. Esto va a ser igual a 108 unidades cuadradas, que se encuentra dentro del rango de valores que habíamos establecido por el método anterior. Bien, todo esto que hemos estado estudiando lo podemos resumir en la integral definida, que es el otro método que existe para calcular área, que se deriva de lo que fue la sumatoria de Riemann, pero Leibniz lo simplificó de una manera más fácil por medio de una integral definida, y el símbolo de sumatoria es reemplazado por una S alargada, que es el símbolo de la integral. Los valores de los intervalos se ponen como límites de integración desde A es el límite inferior, B el límite superior. El f de x sigue siendo el mismo f de x y delta x se reemplaza por diferencial de x. Es una S alargada y la eligió porque una integral realmente es un límite de suma. Y la notación f de x de dx se llama integrando. A y b son conocidos como límites de integración y A es el límite inferior, B es el límite superior. El símbolo delta x no tiene un significado más que un procedimiento para calcular la integral donde se reemplazó por el delta x. Entonces, se reemplaza lo que es la sumatoria de Riemann por la integración, que es un método mucho más sencillo, sin tener que resolverlo por medio de todas esas fórmulas que hemos estado viendo anteriormente. Podemos aplicar lo que es la integral definida. Por ejemplo, en el ejercicio anterior estábamos calculando la función atrapada para x al cubo menos 6x del área atrapada entre el intervalo de 0,3. Entonces, en vez de resolverlo por el método de Riemann o por el de aproximación, podemos calcular esa área planteándola como una integral, donde 0 es el límite inferior, 3 es el límite superior. Mi función es f de x, x al cubo menos 6x y delta x es diferencial de x. Procedo a resolver la integral, me queda x a la 4 sobre 4 menos 6x a la 2 sobre 2. Por tanto, va a ser igual a x a la 4 sobre 4 menos 3x al cuadrado. Evaluándola para mis límites inferiores y superiores de 0 a 3. Entonces el área va a ser igual
Para resolver esto, primero resuelvo con el 3 y le resto. Primero resuelvo para el límite superior menos el límite inferior. Entonces me quedaría 3 a la 4 sobre 4 menos 3 por 3 al cuadrado y menos 0 a la 4 sobre 4 que es 0 menos 3 por 0 que es 0. Entonces todo esto es 0. Únicamente voy a resolver para 3. Esto me va a dar primero 82 cuartos menos 3 por 3 que serían 9 por 3, 27. Y esto me va a dar como resultado negativo 6.75, que era lo mismo que me dio la sumatoria de Riemann y el rango que habíamos evaluado también para la aproximación. El último también que estábamos haciendo, que era el segundo ejemplo, estábamos calculando f de x igual a 25 menos x al cuadrado y lo estamos evaluando en un rango que iba desde menos 1,5. Entonces lo podemos resolver en vez de sumatoria de Riemann por medio de una integral y sería 25 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces resolviendo esto me va a quedar la integral igual a 25x menos x a la 3 sobre 3 evaluado de 5 y menos 1. Entonces el área va a ser igual a 25 por 5 menos 5 al cubo sobre 3. Todo esto, este resultado se lo resto con el límite inferior y este resultado me va a dar, si ustedes lo pueden comprobar, va a darle 108 unidades cuadradas, que fue lo mismo que tuvimos con la sumatoria de Riemann.